El sol africano ardía sin piedad mientras Sofía Morales se limpiaba el sudor de la frente. A sus 28 años, había enfrentado muchos desafíos trabajando en el centro de conservación, pero nunca una sequía tan severa como esta. Esa mañana habían llegado 6 animales, cada uno con su propia historia de supervivencia. El centro de rescate estaba sobrepasado de capacidad desde hacía tiempo. Cada recinto estaba lleno, cada miembro del personal agotado. Los hombros de Sofía dolían tras 3 días consecutivos trabajando 12 horas sin descanso. Un suave golpe interrumpió el ritmo familiar del trabajo. El doctor Martínez, director del centro, estaba allí con una expresión grave. Una llamada urgente del equipo antipiratería informó sobre un cachorro de león de solo 8 semanas encontrado junto al cadáver de su madre. Pata delantera herida, gravemente deshidratado, ojos llenos de desesperación, y el centro de conservación no tenía espacio. Sofía se paró frente a la jaula, mirando profundamente los ojos ámbar redondos que temblaban de miedo. En ese momento de contacto visual, tomó una decisión. Sin pensarlo más, ofreció llevarse al cachorro a casa para cuidarlo temporalmente, una clara violación de las reglas, pero a veces la compasión debe superar las normas. El doctor Martínez asintió de mala gana, dando un plazo de 2 semanas, justo el tiempo suficiente para organizar un espacio adecuado. El viejo auto de Sofía rodaba por el camino de tierra roja hacia la pequeña casa en las afueras del pueblo. Cada bache hacía temblar la jaula cubierta con una manta, y desde dentro se escuchaban los pequeños gemidos de una criatura asustada. No era la primera vez que Sofía llevaba trabajo a casa, pero nunca una criatura potencialmente peligrosa como esta. La casa silenciosa, con paredes de marfil y una amplia veranda, le dio la bienvenida. Aquí vivía con Ricardo, su padre de 75 años, un exprofesor de biología que le había transmitido su amor por la naturaleza desde niña. La luz del atardecer entraba por las ventanas, iluminando el cabello plateado de Ricardo mientras estaba sentado en su sillón habitual. 3 años atrás, le habían diagnosticado demencia leve. La enfermedad avanzaba lenta pero implacablemente, llevándose recuerdos pedazo a pedazo, como olas borrando huellas en la arena. Sofía había regresado a vivir con él tras la muerte de su madre, intentando equilibrar el exigente trabajo con el cuidado de un padre que poco a poco se alejaba del mundo. Cuando Sofía entró con la jaula cubierta, Ricardo levantó la vista de un viejo libro sobre aves africanas. Por un breve momento, sus ojos azules nublados destellaron con una chispa de curiosidad. Sofía sonrió, colocando suavemente la jaula en el suelo. Explicó con calma que era un animal herido que necesitaba cuidados temporales. Antes de que pudiera especificar qué tipo, Ricardo ya había visto a la pequeña criatura, con pelaje dorado temblando en la jaula. Una sonrisa radiante floreció en su rostro arrugado. La primera sonrisa que Sofía había visto en semanas. Sus ojos envejecidos se iluminaron con pura alegría, como si hubiera recibido el regalo más precioso. «Un cachorrito», exclamó Ricardo, con la voz temblando de emoción. Sofía abrió la boca para corregirlo, pero las palabras se le atoraron. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que vio a su padre tan feliz? ¿Cuánto desde que hubo tal chispa de reconocimiento en sus ojos? Tras un momento de duda, asintió suavemente. Solo 2 semanas, solo 2 cortas semanas. Ricardo se arrodilló junto a la jaula, sus dedos envejecidos temblando mientras tocaban suavemente el pelaje dorado a través de los barrotes. Sin miedo, sin duda sobre el peligro potencial. Llamó al cachorro León, un nombre que surgió de algún recuerdo lejano que Sofía nunca había oído mencionar, quizás de su infancia o de una historia ya fragmentada en su mente. Esa noche, Sofía preparó cuidadosamente un rincón cálido en el lavadero. Cojines suaves, una lámpara de calor y un espacio seguro para León y su padre. Limpió suavemente la herida, dio leche especial al pequeño y preparó antibióticos. Cuando regresó tras ducharse, se quedó sin palabras ante la escena. Ricardo había acercado una silla al cuarto y leía en voz alta un viejo libro de cuentos. Su voz era profunda y firme, como cuando le leía a Sofía cada noche.
León estaba acurrucado en el cojín, sus grandes ojos ámbar fijos en el rostro de Ricardo, como si entendiera cada palabra. Esa noche, por primera vez en meses, Sofía no se despertó con su padre llamando nombres de personas ya fallecidas o deambulando por la casa a medianoche. La casa estaba sumida en un silencio pacífico que pensó que se había perdido para siempre. Los primeros 2 días pasaron con ansiedad. León se negaba a comer, acurrucado en un rincón con ojos asustados. Sofía se mantuvo despierta, preocupada de que la pequeña criatura no sobreviviera. Pero al tercer día, ocurrió algo milagroso. El amanecer apenas despuntaba cuando Sofía despertó con un suave susurro. Caminó silenciosamente al lavadero y se detuvo en el umbral, su corazón parecía detenerse. Ricardo se había levantado temprano, algo raro en los últimos meses. Estaba sentado en el suelo de madera, con la espalda contra la pared, hablando con León en una voz suave que Sofía pensó que la enfermedad había borrado. Contaba historias de aventuras imaginarias, caminatas por bosques, viajes de pesca al lago, noches durmiendo bajo las estrellas. Y, sorprendentemente, León escuchaba, con los ojos fijos en Ricardo, como si estuviera cautivado por su voz constante. Cuando Ricardo colocó suavemente un pequeño trozo de pollo frente a León, el cachorro dudó un momento. Luego se acercó y comió de su mano. Sofía contuvo el aliento. Había intentado alimentar a León durante 2 días sin éxito. Había algo en la presencia tranquila y paciente de su padre que había llegado a esta criatura salvaje. Desde ese momento, se formó un vínculo especial. Ricardo pasaba cada momento despierto junto a León. Leía libros, contaba historias y cantaba viejas nanas. León respondía a la presencia de Ricardo de una manera distinta a los demás. El cachorro buscaba su calor, se acurrucaba en su regazo durante horas, emitiendo pequeños sonidos de satisfacción cuando acariciaba su pelaje dorado. Sofía notó cambios sutiles pero profundos en su padre. Se despertaba a tiempo cada mañana, ansioso por ver al cachorrito. Recordaba alimentar a León, aunque a menudo olvidaba sus propias comidas. Comenzó a tomar notas sobre el desarrollo de León en un pequeño cuaderno, un hábito de sus días de maestro que Sofía pensó que había desaparecido. Susurraba historias al oído de León sobre el pasado que nunca le había contado a Sofía, sobre su juventud en una pequeña granja, sobre el primer perro que tuvo, sobre el día que conoció a la madre de Sofía. Recuerdos que la enfermedad parecía haber borrado ahora regresaban, contados a un amigo que no juzgaba, no interrumpía, solo escuchaba con grandes ojos empáticos. Mientras tanto, León prosperaba. La herida sanó, ganó peso y los instintos de un joven depredador comenzaron a surgir. Sofía veía pequeñas señales, colmillos más afilados, garras más agudas, saltos de prueba, todo recordándole que esto no era una mascota, que el día de despedirse se acercaba. Pero para Ricardo, León seguía siendo solo un cachorrito adorable. Compró un pequeño collar azul con una placa grabada con el nombre León. Guardaba parte de su cena cada día. Incluso le enseñó a León a sentarse, y milagrosamente, el cachorro parecía entender el comando, o tal vez solo quería complacer al anciano. Una tarde, al regresar del centro de conservación, Sofía se detuvo en el pasillo, con el corazón apesadumbrado por la escena ante ella. Ricardo y León dormían en el sofá de la sala. La cabeza de León descansaba bajo la barbilla de Ricardo, el pequeño cuerpo acurrucado en su pecho, su respiración sincronizada en un sueño pacífico. La luz de la luna a través de la ventana proyectaba un brillo plateado sobre ellos. Dos seres de mundos diferentes encontrando consuelo en el abrazo del otro. Sofía se quedó allí, sintiendo una mezcla de calidez y pesar. Este vínculo se había vuelto más profundo de lo que imaginó, y separarlo sería mucho más difícil. Al final de la segunda semana, sonó el teléfono de Sofía. El doctor Martínez anunció que habían preparado un espacio para León en el centro de conservación. Necesitaban devolver al cachorro en 3 días. Colgó el teléfono, sintiendo como si manos invisibles le apretaran el corazón. ¿Cómo podía decirle a su padre que León debía irse?
¿Cómo explicar que el pequeño amigo que tanto quería no era un perro, como él creía, sino un cachorro de león que crecería hasta convertirse en un depredador peligroso? Y cómo enfrentar la verdad de que la partida de león podría llevarse la rara chispa de conciencia que el cachorro había traído a su padre. El rocío matutino aún se aferraba al césped cuando Sofía preparó la jaula al amanecer. Sus ojos estaban rojos e hinchados tras una noche sin dormir, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Escogió este momento, cuando la primera luz apenas aparecía y Ricardo solía dormir profundamente, para llevar a cabo su plan. Inesperadamente, Ricardo estaba despierto, sentado en su sillón habitual con León acurrucado en su regazo. Había algo diferente en su postura, la espalda más recta de lo usual, los ojos más alerta. En un raro momento de claridad, parecía haber leído la intención de Sofía. Una breve pregunta sobre si León necesitaba ver a un médico, y el silencioso asentimiento de Sofía fue suficiente. León sintió la tensión en la habitación. El cachorro se apretó más contra el regazo de Ricardo, sus pequeñas garras agarrando suavemente su camisa como si se negara a irse. Cuando Sofía se acercó con la jaula, el cachorro emitió pequeños sonidos preocupados, sus ojos ámbar mirando constantemente entre ella y Ricardo. Ricardo acarició la espalda de León, su mano envejecida temblando sobre el pelaje dorado. El cachorro se calmó gradualmente bajo el consuelo familiar. Se inclinó, presionando su mejilla arrugada contra la pequeña cabeza de León, susurrando palabras que Sofía no pudo escuchar claramente, sonidos tan ligeros como el aliento, destinados solo a León. El cachorro levantó la cabeza, lamiendo suavemente la barbilla del anciano, un gesto afectuoso reservado solo para Ricardo. Cuando Sofía colocó la jaula y la abrió, León se encogió, apretándose contra el pecho de Ricardo, pero él levantó suavemente al cachorro, sus ojos azul pálido llenos de amor, mirando profundamente a los ojos de la pequeña criatura. Una comunicación sin palabras, una promesa invisible. León dejó de forcejear, permitiendo que Ricardo lo colocara en la jaula, aunque su pequeña cola aún se movía inquieta. Ricardo susurró que prepararía galletas para esperar el regreso de León y extrañamente, el cachorro parecía entender. León colocó sus patas delanteras en los barrotes de la jaula, sus ojos nunca dejando a Ricardo. Cuando Sofía cerró la puerta, el sonido que hizo el cachorro, no el gruñido característico de un depredador, sino un pequeño sonido suave lleno de reticencia, desgarró el corazón de Sofía. Los ojos de Ricardo se encontraron con los de Sofía por un breve momento. Ella no pudo leer la emoción en esos ojos envejecidos. Comprensión, aceptación, o solo la niebla de la enfermedad cubriendo todo. El camino al centro de conservación parecía interminable. León se movía inquieto en la jaula, cada giro haciéndolo perder el equilibrio y emitir sonidos de descontento. A veces se detenía, con la nariz presionada contra los barrotes, respirando profundamente como si intentara encontrar el aroma familiar de Ricardo en el aire. Ya no era la criatura débil e indefensa que Sofía había llevado a casa. Ahora sus colmillos y garras eran más largos, sus músculos más firmes. Pero en este momento, seguía siendo solo un pequeño, separado del único guardián en quien confiaba. En el centro de conservación, el doctor Martínez los recibió con un entendimiento silencioso. El nuevo área de aislamiento, con rocas, árboles y un pequeño estanque, una simulación de la naturaleza, era ajena al espacio acogedor en los brazos de Ricardo. Cuando se abrió la puerta de la jaula, León no salió corriendo como solían hacer otros animales salvajes. Dudó, retrocediendo hacia una esquina, negándose a pisar el nuevo espacio. El doctor Martínez inclinó suavemente la jaula, obligando al león a salir. El cachorro miró a su alrededor frenéticamente, con el pelaje erizado, el cuerpo tenso. Emitió un pequeño gruñido de advertencia cuando el doctor Martínez se acercó, pero no atacó. En cambio, encontró la esquina más lejana, se acurrucó, con los ojos aún fijos en Sofía y la salida, el camino de regreso a Ricardo. Se adaptará, dijo el doctor Martínez suavemente mientras se iban. Aquí es donde pertenece. Pero Sofía no estaba segura.
Había visto cómo León miraba a su padre, no como presa mirando a un depredador, ni como animal salvaje mirando a un humano, sino como un niño mirando a su única familia. Y ahora estaba en un mundo que nunca había conocido. Cuando Sofía regresó, Ricardo estaba de pie junto a la ventana, mirando el camino frente a la casa como un nuevo hábito. Se giró al escuchar la puerta abrirse, sus ojos pasaron por la jaula vacía, luego asintió suavemente, como si lo entendiera todo. Sofía explicó en voz baja que León se quedaría en la clínica, posiblemente por una semana. Los días siguientes transcurrieron en un silencio pesado. Ricardo pasaba muchas horas junto a la ventana, con los ojos dirigidos al camino que llevaba a la casa. A veces colocaba una silla junto a la ventana y se sentaba allí toda la tarde, con el viejo libro de cuentos abierto en su regazo, como si esperara a un oyente familiar que regresara. Preguntó por León unas pocas veces, su voz ronca llena de esperanza, pero las preguntas se volvieron cada vez más escasas. La enfermedad parecía avanzar más rápido, como si la presencia de León hubiera detenido temporalmente el flujo inevitable del tiempo. Sofía llamó al centro de conservación para preguntar por el estado de León. Martínez dijo que el cachorro aún se negaba a comer, pasando muchas horas de pie junto a la cerca, con los ojos dirigidos hacia la puerta de entrada, como si esperara a alguien. Pasaron 2 semanas, y las preguntas sobre León en los ojos de Ricardo casi desaparecieron. Parte de Sofía sintió alivio. Al menos su padre no tenía que soportar el dolor de la pérdida, pero otra parte estaba entristecida porque había olvidado lo que le había traído tanta alegría. Una mañana, la puerta principal estaba abierta. El corazón de Sofía latió con fuerza, preocupada de que su padre hubiera salido vagando, algo que ya había ocurrido antes, pero lo encontró sentado en la mecedora en el porche. Junto a él, un pequeño plato con galletas en forma de hueso, golosinas para perros que no sabía que su padre había comprado. El raro momento de claridad en los ojos de Ricardo cuando la miró, diciendo que esperaba que León regresara a casa, hizo que el corazón de Sofía se apretara. Explicó suavemente que León no volvería. Los ojos azul pálido de Ricardo de repente se volvieron extrañamente claros. Admitió saber que León no era un perro, pero no podía recordar qué era. Solo recordaba los grandes ojos ámbar, el pequeño sonido cuando estaba contento y cómo escuchaba sus historias. Se sentaron en silencio, viendo el sol subir gradualmente. Ricardo aceptó la verdad con una calma inesperada. Entendió que León no regresaría, pero seguiría dejando galletas por si acaso lo visitaba. El tiempo continuó fluyendo. La enfermedad avanzó, llevándose más y más recuerdos. Ricardo rara vez mencionaba a León, como si la pequeña criatura solo hubiera sido un sueño fugaz. Pero cada pocas semanas, Sofía encontraba pequeñas señales de que el recuerdo de León aún vivía en algún lugar de su mente. El pequeño plato con galletas junto a la ventana, carne guardada de la cena, el viejo libro de cuentos abierto en la página que solía leerle a León en el centro de conservación. León se adaptó gradualmente a su nueva vida, pero no como esperaban los expertos. Comía lo suficiente para sobrevivir, pero se negaba a interactuar con otros leones. A menudo buscaba las esquinas más lejanas de su área, las más cercanas a la entrada, y pasaba horas mirando a lo lejos. El personal de conservación lo llamó comportamiento de orientación al hogar, un fenómeno raro en animales salvajes en proceso de reintegración. En el caso de León, el hogar no eran las vastas praderas ni la manada de leones, sino un anciano con cuentos de hadas. 6 meses después, en el cumpleaños de Ricardo, Sofía lo llevó al centro de conservación. Aunque ya no reconocía muchos lugares ni personas, Ricardo aún disfrutaba ver animales. Se detuvieron en el área de los leones, donde León, ahora mucho más grande, tomaba el sol sobre una roca. Sofía lo reconoció de inmediato por sus distintivos ojos ámbar, la pequeña cicatriz en su pata delantera y la forma en que inclinaba la cabeza cuando prestaba atención. Ricardo miró al león joven durante mucho tiempo, con la cabeza ligeramente inclinada, como si intentara recordar algo. De repente, una sola palabra escapó de sus labios: León. Sofía se giró hacia su padre, atónita,
pero Ricardo permaneció en silencio, con los ojos fijos en el león. Una suave sonrisa apareció en sus labios. Tal vez fue solo un momento aleatorio de claridad. O tal vez, en lo profundo que la enfermedad no podía alcanzar, el vínculo entre él y León permanecía intacto. León levantó la cabeza de repente, el cuerpo tenso en alerta. Su nariz olfateó el aire con fuerza, las orejas erguidas. En un momento que parecía extenderse infinitamente, miró directamente hacia Ricardo y Sofía. Un pequeño gruñido escapó de su garganta, no un sonido amenazante, sino como un saludo. Saltó de la roca, acercándose a la cerca con pasos fuertes pero sin prisa, sin miedo ni agresión, solo curiosidad y algo cercano al reconocimiento. Ricardo levantó la mano, como si quisiera tocar a la criatura a la distancia. «Buen chico», susurró, palabras casi inaudibles. León se detuvo a una distancia segura de la cerca, pero no apartó los ojos de Ricardo. Inclinó la cabeza hacia un lado, como solía hacer cuando escuchaba cuentos. Un pequeño gesto, pero suficiente para que Sofía supiera. Él recordaba. Mientras se alejaban, León permaneció allí, mirando hasta que desaparecieron de la vista. Un trabajador de conservación le dijo después a Sofía que fue la primera vez que León se acercó tanto a la cerca y también la primera vez que emitió un sonido distinto a los gruñidos de advertencia desde que llegó. De regreso a casa, Ricardo durmió en el auto, su rostro mostrando una paz rara. Sofía condujo en silencio, con el corazón lleno de emociones indescriptibles, tristeza por lo que se había perdido, los recuerdos de su padre, el breve tiempo con León, pero también consuelo, sabiendo que en ese momento, de alguna manera, ambos se habían reconocido. Cuando regresaron, Ricardo volvió a caer en su confusión habitual. Pero esa noche, Sofía lo encontró de pie junto a la ventana, mirando el cielo nocturno. En el alféizar estaba el pequeño plato con galletas en forma de hueso. Esperaba a un viejo amigo que a veces regresaba en sueños. Sofía abrazó a su padre, sintiendo la fragilidad de su cuerpo. Este era el regalo del olvido. No la pérdida de la memoria, sino la forma en que permitía mantener la fe y la esperanza, incluso cuando la realidad era demasiado dolorosa. En el mundo de Ricardo, en algún lugar, León siempre estaba esperando regresar a casa. Y tal vez, de alguna manera, eso era cierto. En raros momentos de claridad, en los rincones más profundos del corazón, el amor continuaba existiendo, incluso cuando la memoria se desvanecía. Como el plato de galletas colocado junto a la ventana cada noche, un acto de fe que no necesitaba explicación, que no exigía comprensión. Solo amor que seguía existiendo a pesar de lo que el tiempo y la enfermedad pudieran quitar. En el centro de conservación, León aún se sentaba a menudo cerca de la cerca en las tardes, con los ojos dirigidos hacia la puerta de entrada, como si esperara que alguien regresara. Dos almas, separadas por la distancia, pero conectadas en la memoria. Un anciano colocando galletas junto a la ventana y un león joven esperando una historia que nunca continuaría.